Mi papá se va a casar y desde hace unas semanas empezó a meter a su prometida y a los hijos de ella en la casa. Se llama Hannah, es viuda, y sus 5 hijos viven con ella de tiempo completo. Un niño de 9 años, otro de 7 y trillizos de 2. Yo tengo 20. Viví con mi papá toda la vida, con eso de que mis papás se separaron antes de que yo naciera, y de vez en cuando me quedo unos días en casa de mi mamá, cuando se me antoja. El problema empezó con los cuartos. En la casa nada más hay 3 recámaras para repartir entre los niños, y anoche mi papá y Hannah lo resolvieron ellos solos, sin preguntarle a nadie. Esta mañana Hannah llegó bien temprano, y los dos me sentaron en la mesa de la cocina para anunciarme lo que ya habían decidido. «Ya lo hablamos», dijo mi papá, con esa voz de que no había vuelta atrás. «El de 9 y el de 7 van a tener cada quien su cuarto. Y tú vas a compartir el tuyo con los trillizos». Me le quedé viendo esperando el «es broma». Nunca llegó. Querían meterme a 3 bebés de 2 años en mi cuarto. ¿Los trillizos? Solté. ¿Los 3? ¿Conmigo? Es el cuarto más grande, contestó Hannah como si eso lo explicara todo. Y tú ni siquiera estás aquí todo el tiempo. Ahí fue donde se me revolvió todo por dentro. Llevaba 20 años en esa casa, en ese cuarto, y de un día para otro yo era la que sobraba. Su plan está mal, les dije. Lo más lógico sería meter a los trillizos al cuarto grande, que el de 7 y el de 9 compartan. Y yo me paso al más chico. Me da igual cambiarme. Me quedo con el cuartito hasta que me largue de aquí. Es mucho más trabajo mover todas tus cosas, dijo mi papá. Así como lo pensamos es más práctico. Además, ¿por qué te pones así si ni vives aquí de tiempo completo? Sentí que se me calentaba la cara. ¿Que falte unos días al mes es tu pretexto para encajarme a 3 bebés? Le contesté. Si en serio me van a hacer esto, cambio el arreglo y me voy a vivir con mi mamá casi todo el tiempo. Ustedes mismos me lo repiten a cada rato, que me puedo ir con ella cuando quiera. A Hannah se le llenaron los ojos de lágrimas. Empezó con que ella nada más quería que su familia y la mía se unieran bonito, que yo estaba arruinando todo. Mi papá se levantó de la silla, furioso. Me dijo que no tenía permiso de dirigirle la palabra a Hannah hasta que ella me perdonara. A mí, como si yo fuera la del problema. No sé en qué momento me volví la villana por no querer dormir con 3 bebés. Pero mi papá me miró de una manera que me hizo sentir culpable, chiquita, como si de verdad hubiera hecho algo horrible. Esa misma tarde agarré una mochila y me fui a casa de mi mamá, mientras los adultos arreglaban las cosas. En el camino, viendo pasar las casas por la ventanilla, solo podía pensar en una cosa. ¿De verdad la mala del cuento era yo? Mi mamá me estaba esperando en la puerta cuando el coche se detuvo. No sé cómo lo supo. Capaz mi papá le marcó, capaz nada más lo sintió. Se llama Sandra. Vive en una casa chica del otro lado de Houston, con el pasto un poco crecido y una jardinera de plástico junto a los escalones. Nada que ver con la casa nueva de mi papá, con su garaje doble y su cerca blanca. Y aún así, apenas la vi ahí parada con el suéter guango que siempre usa. Algo dentro de mí se aflojó. ¿Ya comiste? Fue lo primero que me preguntó. No, ¿qué pasó? No, ¿qué hiciste? Solo eso. No tengo hambre. Te hice sopa de todos modos, pásale. Adentro olía a cebolla y a caldo de pollo. Dejé la mochila en el sillón y me senté en la mesa de la cocina. La misma mesa de fórmica donde había hecho tareas de niña los fines de semana que me tocaban con ella. Me puso el plato enfrente y se sentó del otro lado, sin decir nada, esperando a que yo hablara primero. Y hablé. Le conté todo. Los cuartos, los trillizos, la cara de mi papá, las lágrimas de Hannah, la parte donde me quedé sin permiso de dirigirle la palabra a una mujer que llevaba 3 meses en nuestras vidas. Mientras hablaba, la cuchara se me quedaba quieta en la mano. Mi mamá no me interrumpió ni una vez, solo apretó los labios cuando llegué a lo del cuarto. Cuando terminé, se quedó callada un rato. Después dijo, «No estás loca, por si venías pensando eso». Papá me hizo sentir como si le hubiera pegado a alguien. Tu papá siempre supo hacer eso. Voltear las cosas hasta que el que reclama termina pidiendo perdón. Se limpió las manos en el mandil. Yo viví 10 años de eso antes de que nacieras. Sé de qué te hablo. Levanté la vista. Mi mamá casi nunca hablaba de cuando estuvieron juntos. ¿Puedo quedarme unos días?, pregunté. Nada más hasta que se les baje. Ella dejó el trapo sobre la mesa y me miró de frente.
Te puedes quedar los días que quieras. Y si quieres, te puedes quedar para siempre. Esta también es tu casa, Camila. Siempre lo fue. Nada más que tú creías que tu lugar estaba allá. Esa frase me pegó en un lugar que no esperaba. Porque tenía razón. Toda mi vida había vivido en casa de mi papá, pensando que ahí pertenecía. Que la casa de mi mamá era el paréntesis, el fin de semana suelto, el cuando se me antoje. Y en un solo día mi papá me había enseñado que en su casa yo cabía nada más mientras no estorbara. Esa noche dormí en el cuarto que mi mamá tenía de bodega, con cajas apiladas contra la pared y un colchón que había sido mío años atrás. No tenía ni la mitad del tamaño de mi cuarto en casa de mi papá. El techo estaba más bajo, la ventana daba a la barda del vecino y se oían los grillos afuera. Y dormí mejor que en meses. A la mañana siguiente me despertó el olor a café. Mi mamá ya estaba lista para irse a trabajar. Limpia casas y oficinas desde que tengo memoria. Antes de salir se paró en la puerta del cuarto con las llaves en la mano. Pensé en algo anoche, dijo. Tú estás por entrar al Community College, ¿no? Si te quedas aquí queda a 20 minutos en camión. Podrías inscribirte en serio, no de a mentiras entre el desorden de casa de tu papá. Hasta podrías buscar un trabajito de medio tiempo, juntar tu propio dinero. No sé, ma, no tienes que saber hoy, nada más piénsalo. Se acomodó la bolsa en el hombro. Una cosa te digo, mija, la gente que te quiere no te acomoda en el rincón que le sobra, te hace lugar, acuérdate de eso. Se fue, y yo me quedé sentada en la cama, con la taza caliente entre las manos, mirando las cajas apiladas contra la pared. Saqué el teléfono. Tenía 3 mensajes de mi papá. El primero: espero que ya hayas pensado en lo egoísta que fuiste con Hannah. El segundo: ella está muy dolida. Vas a tener que disculparte cuando regreses. El tercero, más abajo, mandado a medianoche: ¿cuándo vas a volver? Los niños se mudan el sábado y necesito el cuarto libre. Ahí estaba. Ni un ¿estás bien? Ni un te extraño. Nada más el cuarto. El cuarto que llevaba 20 años siendo mío y que ahora, para mi papá, era un problema de logística que yo tenía que resolver desapareciendo. Leí los 3 mensajes 2 veces. Sentí un nudo subirme por la garganta, pero no lloré. Después escribí uno solo. Quédate con el cuarto. No voy a volver. Me temblaba el pulgar cuando le di enviar. No de miedo. De otra cosa que todavía no sabía nombrar. Solté el teléfono en el colchón, boca abajo, y por primera vez desde que Hannah se sentó en nuestra mesa a repartir recámaras, respiré hondo sin que me doliera el pecho. No sabía todavía en qué me iba a convertir lejos de esa casa, pero sabía una cosa con toda claridad. El día que mi papá se diera cuenta de lo que dejó ir, yo ya no iba a estar ahí para que me lo dijera. Los primeros días en casa de mi mamá los pasé esperando que algo se rompiera. Que mi papá llamara gritando, que Hannah mandara un mensaje, que alguien viniera a tocar la puerta. No pasó nada de eso. Lo que pasó fue peor. Silencio. Y después mensajes que me dejaban un hueco en el estómago cada vez que veía su nombre en la pantalla. Tu actitud está lastimando a toda la familia. Hannah lloró otra vez anoche por tu culpa. ¿Estás contenta? Los trillizos preguntan por ti. Qué bonito ejemplo les das. Ese último me hizo reír, pero de coraje. Los trillizos tienen 2 años. No preguntan por nadie. Mi papá usaba a los bebés como si fueran cartas en una mano de póker. Le contesté una sola vez. Le escribí: papá, ¿en algún momento vas a preguntarme cómo estoy? ¿O nada más te importa que Hannah esté contenta? Tardó horas en responder. Cuando lo hizo fue una llamada, no un mensaje. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Camila, dijo con esa voz de sermón que le conozco desde niña. Esto ya se salió de control. Necesito que vengas a la casa, que hables con Hannah, que arreglen esto como adultas. ¿Como adultas? Ella tiene 40 años y yo 20. Y la que tiene que disculparse soy yo, ¿verdad? Alguien tiene que dar el primer paso. ¿Y por qué siempre soy yo? Se quedó callado. Oí de fondo a uno de los niños llorando, la tele prendida, la voz de Hannah diciéndole algo que no alcancé a entender. Porque tú eres la que se fue, dijo por fin. Hannah y los niños están aquí, haciendo un esfuerzo. Tú lo único que haces es castigarnos desde lejos.
Ahí entendí una cosa. No importaba lo que yo dijera. Para mi papá, el problema no era el cuarto, ni los trillizos, ni la forma en que me anunciaron todo como si yo fuera un mueble que había que reacomodar. El problema era que yo no me estaba dejando. Que no había agachado la cabeza para decir, sí, papá, claro, duermo con 3 bebés, lo que tú digas. Me tengo que ir, le dije. Camila, no me cuelgues otra. Colgué. Me quedé viendo el teléfono un rato, esperando sentir culpa. La culpa no llegó. Llegó otra cosa, más tranquila y más fría. La certeza de que si seguía contestando esos mensajes, iba a pasarme la vida entera pidiendo perdón por cosas que no hice. Esa noche, cuando mi mamá llegó del trabajo con los pies hinchados y oliendo a cloro, le dije lo que había estado pensando todo el día. Ma, quiero inscribirme en el Community College. En serio esta vez. Y voy a buscar trabajo. Ella se sentó despacio, se quitó los zapatos y me miró como si le hubiera dado el mejor regalo de su vida. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Al día siguiente fui al Houston Community College a preguntar por las inscripciones. La muchacha de la ventanilla me explicó las fechas, los créditos, cómo pedir ayuda financiera. Salí de ahí con una carpeta llena de papeles y una sensación rara en el pecho. Algo parecido a las ganas de correr sin saber para dónde. Lo del trabajo fue más difícil. Repartí solicitudes en cafés, tiendas, farmacias. Me colgaron el teléfono, me dijeron, te llamamos, y no llamaron. Hasta que una cafetería cerca del campus, una que olía a pan tostado y a canela, me dio una oportunidad de medio tiempo. Turnos de mañana, propinas, $8 y algo la hora más lo que cayera en el frasco. El primer día llegué temprano, con la camiseta del logo que me quedaba grande, y me tembló el pulso cuando cobré mi primer café. Pero al final del turno, cuando conté las propinas y me tocaron $23, los apreté en la mano. Era mío. Ganado por mí. Nadie me lo iba a echar en cara. Nadie me lo iba a quitar por no vivir ahí de tiempo completo. La dueña de la cafetería, una señora chaparrita llamada Rosa, me vio contar las monedas y se rió. La primera propina siempre sabe distinto, me dijo, y me pasó un pan de canela de los que habían sobrado. Cómetelo, que se ve que no has parado en todo el día. Me lo comí en el camión de regreso, todavía tibio, mirando por la ventana las mismas calles que había cruzado el día que me fui de casa de mi papá. Mi papá siguió mandando mensajes esa semana. Cada vez menos seguido. Ya instalamos a los niños en tu cuarto, como si necesitara que yo lo supiera, como si quisiera que me doliera. Se ve más ordenado sin tus cosas. Ese lo leí parada detrás del mostrador de la cafetería, entre un pedido y otro. Me acordé de mi cuarto, de la pared donde había pegado fotos con cinta desde los 12 años, del rincón junto a la ventana donde siempre aventaba la mochila al llegar de la escuela. Ahora ahí había una cuna, o 2, o 3, ya ni siquiera era mi cuarto. Nunca lo había sido, en realidad. Nada más me lo habían prestado hasta que hizo falta para otra cosa. Antes ese mensaje me habría dolido días enteros. Esta vez lo leí. Lo guardé en el bolsillo del mandil y seguí atendiendo. No le contesté. No porque no tuviera nada que decir, sino porque por fin había entendido que cada respuesta mía era gasolina. Mientras yo peleara, mi papá tenía con quién pelear. El día que dejé de contestar, se quedó solo con Hannah, con los niños, y con la decisión que habían tomado sin mí. Esa noche, acostada en el colchón viejo del cuarto de las cajas, hice cuentas en un cuaderno. ¿Cuánto ganaba? ¿Cuánto costaban los créditos? ¿Cuánto podía juntar en un año si no gastaba en tonterías? Los números eran chicos, casi ridículos. Pero eran míos, y por primera vez apuntaban a algún lado. Apagué la luz. Del otro lado de la pared oí a mi mamá roncar despacio, cansada de limpiar casas ajenas, y pensé que ninguna de esas casas, por más grandes y bonitas que fueran, tenía lo que teníamos nosotras dos en esa casa chiquita, un lugar donde nadie sobraba. Pasaron 3 semanas antes de que volviera a poner un pie en casa de mi papá. No fui porque quisiera. Fui porque todavía tenía la mitad de mi vida metida en ese cuarto. Mi ropa de invierno, mis libros, la caja con las cosas que me dejó mi abuela. Le mandé un mensaje corto avisando el día y la hora, un sábado en la mañana, cuando sabía que él estaría. Cuando llegué, mis cosas ya no estaban en el cuarto. Estaban en el garaje, amontonadas en cajas de cartón, junto a las llantas viejas y la podadora. Alguien había escrito Camila, con plumón en un costado, con letras grandes,
como si tuvieran miedo de confundir mis cosas con algo que sí importaba en esa casa. Hannah abrió la puerta. Traía a uno de los trillizos en la cadera, y esa sonrisa que le sale cuando quiere que la vean amable. «Ah, viniste. Qué bueno, tu papá está en el patio». Entré. La casa olía distinto, a pañal y a comida de bebé, con juguetes de plástico regados por toda la sala. En el pasillo me crucé con Dylan, el de 9 años. Me quedó viendo un segundo y luego se le abrió la cara. «Camila, ¿ya volviste a vivir aquí?» Antes de que pudiera contestar, Hannah habló desde atrás de mí. «No, mi amor. Camila no vive aquí. Ella prefirió irse con su otra familia». Lo dijo despacio, masticando cada palabra, mirándome a mí mientras se lo decía a él. Nosotros no la obligamos a nada. Ella solita escogió. Dylan frunció el ceño, confundido. «Pero tú dijiste que se había enojado por el cuarto». «Ya, ve a jugar», le cortó Hannah, y el niño se fue arrastrando los pies. Me quedé parada en el pasillo con el corazón latiéndome en las orejas. No era la primera vez que Hannah me tiraba una indirecta, pero hacerlo enfrente del niño, pintándome como la que abandonó, la que escogió irse, eso fue distinto. Sentí las manos frías y las apreté para que no se notara. «Yo no escogí nada», le dije en voz baja. «Ustedes me pusieron a dormir con 3 bebés y me dijeron que si no me gustaba me fuera». Hannah acomodó al trillizo en la otra cadera, tranquila. «Nadie te corrió, Camila. Eres tú la que anda contando por ahí que te tratamos mal». Bajó la voz para que solo yo la oyera. «Tu papá y yo estamos construyendo algo bonito aquí. No voy a dejar que una niña malcriada lo eche a perder porque no le tocó el cuarto grande». Ahí estaba. Una niña malcriada. 20 años, y para ella yo era una niña malcriada que no quiso prestar un juguete. «Que te quede clara una cosa», le dije, y me sorprendió lo firme que me salió la voz. «Yo no ando contando nada por ahí. No lo necesito. Con que tus hijos crezcan y se acuerden de quién los trató bien y quién no, me sobra». Hannah apretó la boca. Por un segundo la sonrisa amable se le cayó de la cara y vi lo que había debajo. No me contestó. Se dio la media vuelta con el bebé en la cadera y se metió a la cocina. Salí al patio. Mi papá estaba armando una resbaladilla de plástico para los niños, sudando, con las instrucciones tiradas en el pasto. Levantó la vista. «¿Viniste por tus cosas?» «Sí. Están en el garaje». «Ya las vi». Esperé a que dijera algo más. Que me preguntara por la escuela, por el trabajo, por cualquier cosa. No lo hizo. «Papá, ¿tú oíste cómo me habló Hannah allá adentro?» Se limpió el sudor de la frente con el antebrazo. «Ay, Camila, no empieces. Ella está haciendo hasta lo imposible. Los niños, la casa, todos ustedes. No es fácil para ella. ¿Y para mí sí es fácil?» «Tú tomaste tu decisión», dijo, y volvió a agacharse sobre las piezas de plástico, dándome la espalda. Esa espalda me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi papá no iba a defenderme. No porque no pudiera, porque no quería. Defenderme a mí significaba contrariar a Hannah, y él ya había decidido a quién no iba a contrariar nunca. Cargué las cajas al coche de mi mamá una por una. Pesaban, y nadie salió a ayudarme. Cuando levanté la de mi abuela, una solapa se abrió y se asomó su rebozo viejo, el que todavía olía un poquito a ella. Me quedé quieta en medio del garaje, con la caja apretada contra el pecho. Mi abuela me había dicho una vez que yo tenía más carácter que toda la familia junta. En ese entonces no le entendí. Parada ahí, entre las llantas viejas y la podadora, por fin le entendí. En el último viaje, Dylan apareció en la puerta del garaje. Miró las cajas. Me miró a mí. «¿Te vas a llevar todo?» «Sí, Dylan». «¿Vas a venir en Navidad?» Me agaché para quedar a su altura. El niño no tenía la culpa de nada. Él nada más había caído en medio de esto, igual que yo. «No sé», le dije, porque no le quise mentir. «Pero si algún día necesitas algo, tú tienes mi teléfono, ¿verdad?» «El que te apunté». Asintió muy serio, como si le hubiera encargado un secreto de vida o muerte. Manejé de regreso con las cajas rebotando en la cajuela. En un semáforo me di cuenta de que estaba apretando el volante tan fuerte que me dolían los dedos. Pero no era tristeza lo que sentía. Era otra cosa que se me había estado formando desde el día que me fui, y que apenas ahora tenía nombre. Ya no quería que me aceptaran. Ya no iba a volver a tocar esa puerta esperando que me dejaran entrar. Que se quedaran con su casa,
con su resbaladilla, con su familia bonita. Yo iba a construir la mía, ladrillo por ladrillo, con mis $23 de propina, mis créditos del Community College y mi mamá roncando del otro lado de la pared. Y el día que llegara a valer algo, no iba a ser para restregárselo en la cara. Iba a ser para no volver a necesitarlos nunca. Esa noche, cuando mi mamá vio las cajas apiladas en la sala, no dijo, «Te lo dije», ni «pobrecita». Nada más se remangó el suéter y agarró una. «Vamos metiéndolas al cuarto», dijo. «Ahí caben». Cargamos las cajas entre las dos, una por una, hasta acomodarlas contra la pared donde antes estaban las de ella. Cuando terminamos, se sentó en la orilla del colchón, con la respiración cansada, y miró el cuartito lleno de mis cosas. «Ya se ve más tuyo», dijo. Y tenía razón. Por primera vez en la vida, tenía un lugar que se veía mío de verdad. Chiquito, con el techo bajo y la ventana que daba a la barda. Pero mío, que era más de lo que nunca había tenido en el cuarto grande. El tiempo se me fue en una rutina que al principio me parecía imposible y después se volvió lo único que conocía. Camión a las 6 de la mañana, turno en la cafetería, clases en la tarde, tarea en la mesa de la cocina hasta que se me cerraban los ojos. Sábados dobles en la cafetería, domingos estudiando, así, semana tras semana, durante más de un año. Al principio guardaba el dinero en un frasco, como cuando era niña. Después mi mamá me llevó al banco y abrí mi primera cuenta de verdad. Ver los números subir de a poquito, $20 aquí, 40 allá, me daba una satisfacción que no sabía ni cómo explicar. No era mucho, pero era una prueba, en blanco y negro, de que yo sola me estaba sosteniendo. En la cafetería, Rosa me subió a encargada de turno a los 8 meses. Más horas, mejor paga, las llaves del local en mi llavero. La primera vez que abrí yo sola, a las 5:30 de la mañana, con la calle todavía oscura y el olor del café llenando el lugar vacío, me quedé un momento parada detrás del mostrador sintiéndome dueña de algo por primera vez en la vida. En la escuela me fue todavía mejor. Resultó que cuando nadie te está diciendo que estorbas, la cabeza rinde distinto. Saqué puros 9s y 10s. Una consejera del Community College me llamó a su oficina un día y me dijo que yo calificaba para una beca de transferencia. Una beca completa para seguir la carrera en la universidad. Enfermería. Lo que yo quería desde la prepa y que en casa de mi papá siempre habían tratado como un sueño de niña boba. Cuando me llegó la carta de aceptación, con el sello de la universidad y mi nombre impreso, la leí 3 veces paradas en la puerta de la casa antes de animarme a entrar. Después corrí a enseñársela a mi mamá. Ella se limpió las manos en el mandil, la agarró con los dedos temblorosos y se puso a llorar ahí en la cocina, sin soltar el papel. «Mija», fue lo único que pudo decir. «Mija». Esa noche compró un pastel del súper, de esos baratos de chocolate con letras de gel, y le pidió a la vecina que se pasara. Fuimos 4 personas. Mi mamá, la vecina, el hijo de la vecina y yo. No hubo globos ni fiesta grande. Pero mi mamá me abrazó tan fuerte que me sacó el aire. Y ahí me cayó el 20 de que en 20 años nadie de la otra casa me había abrazado así por algo que yo hubiera logrado. Con mi primer cheque grande de encargada hice algo que llevaba tiempo queriendo hacer. Me acordé de mi mamá llegando todas las noches con los pies hinchados, arrastrando unos tenis viejos con la suela ya despegada. Fui a la tienda y le compré unos zapatos buenos, de esos que anuncian para gente que se pasa el día entero parada. Cuando se los di, sacó la caja como si adentro hubiera algo de cristal. «Están muy caros, mija. Devuélvelos». «No», le dije. «Tú me cargaste 20 años. Déjame cargarte un poquito a ti». Se los puso ahí mismo, sentada en la orilla del sillón, y no se los quitó en toda la noche. La vi caminar de la cocina a la sala nada más para sentirlos, y tuve que voltearme para que no me viera con los ojos llorosos. Unas semanas después fui a la universidad a registrarme en persona. Caminé por esos pasillos enormes, llenos de muchachos con mochilas y sudaderas del equipo, y por un segundo me sentí fuera de lugar, con mis manos olorosas a café y mis uñas cortas de tanto lavar trastes. Pero pasé por una vitrina donde vendían el uniforme de enfermería, el pantalón azul, la blusa, el estetoscopio de plástico para practicar. Me quedé viéndolo un rato largo. Ya no era un sueño de niña boba. Estaba ahí, con precio y talla, esperándome, porque de la otra casa no vino nadie. Nadie sabía. Yo no les avisé, y ellos no preguntaron. Mi papá no sabía que yo trabajaba, que estudiaba, que había sacado una beca.
Para él yo seguía siendo la niña malcriada que se fue enojada por un cuarto. Se enteró como se entera de todo. Tarde. Y por boca de otra persona. Fue mi tía Lucía, la hermana de mi papá, la única de esa familia que de vez en cuando me marcaba nomás para saber de mí. Le conté lo de la beca, y sin que yo se lo pidiera, lo subió a su Facebook. Orgullosa de mi sobrina Camila, futura enfermera. Se lo ganó ella solita. Con una foto de la carta y todo. Mi papá le marcó a mi tía esa misma noche. Ella me contó después cómo había estado la cosa. Se hizo el que ya sabía, me dijo mi tía por teléfono. Dijo, sí, qué bueno. Pero Camila, yo lo conozco desde que nació. Estaba picado. Me preguntó desde cuándo estabas trabajando, en dónde, que por qué nadie le había avisado, y yo le dije, porque nunca se te vio interesado, Rogelio. Colgué el teléfono con una sensación rara atorada en el pecho. No era gusto de que mi papá estuviera picado. Era más bien la confirmación de algo que yo ya sabía pero que dolía comprobar. Durante más de un año, él tuvo mi número guardado en su teléfono. Nunca me marcó para preguntar cómo estaba, ni una vez. Se enteró de mi vida por un Facebook, como cualquier conocido lejano. Y ahora que había algo bueno, algo de qué presumir en la familia, de repente sí quería los detalles. 2 días después me llegó un mensaje suyo. El primero en meses. Me contó tu tía lo de la escuela. Felicidades. Yo sabía que ibas a hacer algo bueno. Lo leí en el camión, camino al trabajo, con la frente pegada a la ventana fría. Yo sabía que ibas a hacer algo bueno. Como si él hubiera tenido algo que ver. Como si no me hubiera dado la espalda en aquel patio, agachado armando una resbaladilla para los hijos de otra mujer. No le contesté enseguida. Lo traje dando vueltas en la cabeza todo el turno, sirviendo cafés, cobrando, limpiando mesas pegajosas. Al final del día, antes de subirme al camión de regreso, le escribí una sola línea. Gracias, lo hice sola. Y guardé el teléfono en el bolsillo del mandil. No lo escribí con rencor. Lo escribí porque era la pura verdad. Lo había hecho sola. Y esa verdad, por primera vez, ya no me pesaba como una piedra. Me sostenía como un piso firme. Para cuando pasó lo del cuarto otra vez, yo ya casi no pensaba en esa casa. Había pasado como 1 año y medio desde que me fui. Estaba en mi segundo semestre de la universidad, seguía en la cafetería los fines de semana, y había empezado a hacer prácticas de medio turno en el archivo de una clínica cerca del campus. Tenía mi rutina, mi cuenta de banco creciendo despacio, mis planes. La otra casa se había vuelto un ruido de fondo, algo que nomás se me aparecía cuando mi tía Lucía me llamaba con sus chismes. Un martes en la noche, mientras hacía tarea en la mesa de la cocina, me llegó un mensaje de un número que tenía guardado como Dylan, niño de papá. El niño al que le había apuntado mi teléfono el día que fui por mis cajas. Hola Camila, soy Dylan. ¿Te acuerdas de mí? Mi mamá va a tener otro bebé. Me quedé viendo la pantalla. Dylan ya tenía 10 años. Le contesté con cuidado, preguntándole cómo estaba, cómo le iba en la escuela. Platicamos un rato de puras cosas de niño, de su videojuego, de su maestra que le caía mal. Y luego, sin que yo se lo preguntara, escribió algo que me dejó fría. Ahora Mason y yo dormimos en el mismo cuarto para hacerle campo al bebé. Mi mamá dice que compartir está bien porque somos hermanos. Leí ese mensaje 3 veces seguidas. Mason y él, el de 10 y el de 8. Durmiendo en el mismo cuarto. Compartiendo. Porque compartir está bien porque somos hermanos. Solté el lápiz. Sentí que algo se me subía por el pecho. No era llanto. Era más bien como cuando destapas de golpe algo que llevaba mucho tiempo tapado. 1 año y medio atrás, yo había dicho exactamente eso. Que los grandes compartieran cuarto. Que era lo más lógico. Y me habían contestado que era mucho trabajo. Que no era práctico. Que por qué me ponía tan intensa si ni vivía ahí de tiempo completo. Me habían sacado de mi propia recámara con la excusa de que juntar a 2 niños en un cuarto era una carga imposible. Y ahora, para hacerle campo al bebé de Hannah, de repente compartir estaba bien porque somos hermanos. No era el cuarto. Nunca había sido el cuarto. Si de verdad hubiera sido cuestión de espacio y de trabajo, la misma solución que ahora aplicaban tan tranquilos, la pudieron haber aplicado desde el primer día, y yo seguiría teniendo mi recámara. La verdad era mucho más simple y mucho más fea. Hannah no quería acomodar a sus propios hijos. Me quería fuera de la casa. Y mi papá le abrió la puerta y me empujó él mismo. Me levanté de la mesa y salí al patiecito de atrás a tomar aire.
La noche estaba fresca. Se oía un perro ladrando a lo lejos y el zumbido del aire acondicionado del vecino. Me senté en el escalón de cemento y me quedé un rato con los codos en las rodillas. Esperé sentir rabia. La rabia no llegó, o al menos no como antes. Lo que llegó fue una claridad rara, casi tranquila. Durante año y medio yo había cargado, bien en el fondo, una pregunta chiquita que no me atrevía a decir en voz alta ni a mí misma. ¿Y si de verdad exageré? ¿Y si sí fui una malcriada? Esa duda se me había quedado clavada como una astilla que no se ve pero que molesta cada que te recargas. El mensaje de un niño de 10 años me la acababa de sacar. No había exagerado. Había tenido razón desde el primer día. Me había costado mi cuarto, mi casa, la relación con mi papá y año y medio de dudar de mí misma. Pero había tenido la razón completa, de principio a fin. Al día siguiente me habló mi tía Lucía, como si lo hubiera olido de lejos, que si ya sabía que Hannah estaba esperando otro bebé. Le dije que sí, que Dylan me había contado. Se quedó callada un segundo del otro lado de la línea. Camila, te voy a decir algo que a lo mejor no te va a caer bien, dijo. En la familia ya todos saben. Lo del cuarto, la forma en que te trataron. Al principio varios se tragaron el cuento de que tú te habías ido de puro berrinche. Pero ahora que ven que juntaron a los dos niños en un cuarto sin ningún problema para hacerle campo al que viene, pues las cuentas ya no les cuadran a nadie. Ya ni modo, le dije. Es tarde para eso. Hasta tu papá anda raro. ¿Raro cómo? Callado. Le sacas el tema y cambia la conversación rapidito. Yo creo que allá bien en el fondo ya se dio cuenta de lo que hizo. Pero tu papá es de los que prefieren tragarse la lengua antes que admitir que se equivocaron. No supe bien qué contestar. Una parte de mí, chiquita, quería sentir algo, gusto, desquite, lo que fuera. Pero lo único que sentí fue cansancio. Llevaba año y medio sin depender de que esa familia me viera. Que ahora empezaran a atar cabos, a media voz. No me devolvían nada de lo que me habían quitado. Entré, agarré el teléfono y le contesté a Dylan lo único que valía la pena contestarle. Qué bueno que se llevan bien tú y Mason. Cuídense mucho entre ustedes. Y cuiden a los bebés cuando lleguen, ¿va? No le iba a echar encima a un niño de 10 años el peso de lo que sus papás habían hecho. Él no tenía la culpa de nada. Esa noche, cuando mi mamá llegó del trabajo, le conté todo. Ella escuchó sin interrumpir, meneó la cabeza despacio y dijo una sola cosa mientras se quitaba los zapatos buenos que yo le había comprado. La gente siempre te enseña quién es, mija. No más hay que dejar de taparse los ojos para verlo. Al final de esa semana empezaban mis prácticas en el piso de la clínica. Las de verdad, con pacientes y todo. Antes de dormir me probé el uniforme azul frente al espejo del cuarto, que a esas alturas ya casi no tenía cajas amontonadas. Me quedaba bien. El pantalón, la blusa, el gafete de plástico con mi nombre y la palabra estudiante debajo. Me quedé viéndome un rato largo. La muchacha del espejo no se parecía en nada a la que se había ido llorando en un coche, mirando pasar las casas por la ventanilla, preguntándose si la mala del cuento era ella. Esa muchacha vivía dudando de sí misma, esperando que alguien de aquella casa le diera permiso de valer algo. Esta ya no esperaba permiso de nadie. Me fui a acostar, y por primera vez en año y medio, no me quedé dando vueltas pensando en si había hecho bien o mal. Ya lo sabía. Cerré los ojos con esa duda por fin fuera del cuerpo, y dormí de corrido hasta que sonó la alarma a las 6. Pasaron 3 años más, antes de que mi papá se sentara enfrente de mí a decir la palabra perdón. Para entonces yo ya era otra. Me había titulado de enfermera el año anterior. Tenía mi credencial, mi uniforme propio, un trabajo de planta en el turno de la mañana en un hospital del norte de Houston. Había dejado la cafetería, aunque todavía pasaba a saludar a Rosa de vez en cuando. Rentaba un departamento chico, pero mío, con una recámara de verdad, cocina, y un balcón donde me tomaba el café los domingos. Y manejaba mi propio coche, uno usado que me compré con mis ahorros y que cuidaba como si fuera nuevecito. A mi mamá le había insistido en que dejara de limpiar casas ajenas. No quiso soltarlo todo de golpe, es orgullosa, pero le bajé la carga. Ahora nomás va a 2 casas, medio tiempo, y el resto de sus gastos los cubro yo. Los zapatos buenos que le compré con mi primer cheque de encargada ya se le hicieron viejos. Le compré otros. Vivimos cerca. La veo casi diario.
Es lo más parecido a una familia completa que he tenido en la vida. El día que me gradué de enfermera, mi mamá se sentó hasta adelante con un vestido nuevo que se compró nada más para la ocasión. Cuando dijeron mi nombre por el micrófono y crucé el escenario con la toga, la oí gritar y aplaudir más fuerte que nadie en todo el auditorio. No me dio pena, para nada. Volteé a buscarla entre la gente y ahí estaba, parada, llorando y riéndose al mismo tiempo, con las dos manos en el aire. Esa imagen valía más que todo lo que aquella otra casa me hubiera podido dar en 20 años. La llamada de mi papá me agarró un domingo en la mañana, en el balcón, con la taza de café todavía caliente en la mano. Camila, soy yo. Como si yo no lo tuviera guardado con su nombre. ¿Podemos vernos? Solo. Quiero hablar contigo. Sin nadie más. Lo pensé unos segundos. Años atrás, esa llamada me habría revuelto el estómago. Ahora nomás sentí una curiosidad tranquila, sin nudo, sin miedo. Está bien, le dije. Yo te digo dónde. Escogí una cafetería en terreno neutral, ni la de él ni la mía. Llegué antes. Cuando entró, algo se me apretó tantito por dentro. Se veía más viejo, más encorvado, con más canas de las que recordaba. Se sentó, pidió un café y se puso a mover el azúcar sin tomárselo. «Te ves bien», dijo. «Muy bien. Estoy bien. Tu tía me contó que eres enfermera, que tienes tu departamento, tu coche. Todo eso es verdad». Se quedó callado, dándole vueltas a la cuchara. Después soltó lo que había venido a decir. «Me equivoqué contigo, Camila. Con lo del cuarto. Con todo». Le costaba mirarme a los ojos. Hannah y yo. Las cosas no han sido fáciles estos años. Y he tenido mucho tiempo para pensar. Nunca debí ponerte a escoger entre tu casa y tu dignidad. Nunca debí darte la espalda ese día en el patio, agachado armando esa resbaladilla mientras tú cargabas tus cajas sola. Ahí estaba. La disculpa que años atrás habría dado cualquier cosa por oír. La esperé tanto tiempo que ya me había hecho a la idea de que nunca iba a llegar. Y ahora que por fin llegaba, me di cuenta de una cosa. Ya no la necesitaba para estar en paz. Esa paz me la había construido yo sola, mucho antes, ladrillo por ladrillo, sin él. «Gracias por decírmelo», le contesté. «En serio, sé lo que te cuesta». Me quedé un momento con la taza entre las manos, y luego le dije lo que nunca había podido decirle de frente. ¿Sabes qué fue lo que me terminó de abrir los ojos? Cuando me enteré de que juntaste a Dylan y a Mason en un mismo cuarto para hacerle campo al bebé nuevo. Sin problema. Sin que de repente fuera mucho trabajo. Todo ese tiempo me juraron que mi idea no se podía, que no era práctica. Y a la primera que a Hannah le convino, resultó que sí se podía. Bajó la cabeza. No lo negó. No tenía con qué negarlo. «Tienes razón», murmuró. «Nunca fue por el espacio». «Ya lo sé», le dije sin levantar la voz. «Me costó 1 año y medio de mi vida darme cuenta. Pero ya lo sé». «¿Podemos empezar otra vez?» Lo miré. A ese hombre que me había cargado de niña y que también me había empujado fuera de mi propia casa con tal de no contrariar a otra mujer. Sentí muchas cosas al mismo tiempo, pero ninguna era rabia. La rabia se me había ido hacía años, gastada de tanto no usarla. «No podemos empezar otra vez, papá», le dije, despacio, sin dureza. «Lo que pasó, pasó. No voy a fingir que no dolió. Pero sí podemos empezar algo distinto. Más chico, más honesto, tú y yo, sin que yo tenga que agachar la cabeza para caber en algún lado». Asintió. Tenía los ojos rojos y las manos quietas sobre la mesa. «Una cosa más», agregué. «Yo sigo en contacto con Dylan. Con Mason también. Esos niños nunca me hicieron nada, y no voy a desaparecer de su vida por lo que ustedes hicieron. Pero mi casa es mía, y en mi casa nadie decide por mí quién sobra y quién no». «Me parece justo», dijo en voz baja. «Me parece muy justo». Nos terminamos el café. Hablamos un rato más, con cuidado, como dos personas que apenas se están conociendo. No fue un reencuentro de película, con música y lágrimas. Fue algo más pequeño y más real. Cuando nos despedimos afuera, en la banqueta, me abrazó, torpe, sin saber bien cómo, y yo lo dejé abrazarme. No porque todo estuviera arreglado, sino porque yo ya estaba entera, con abrazo o sin abrazo. Manejé de regreso a mi departamento con las ventanas abajo y el aire caliente de Houston pegándome en la cara.
En un semáforo me acordé de aquella otra vez que manejé por esta misma ciudad, años atrás, apretando el volante del coche de mi mamá, con los ojos llenos de lágrimas, preguntándome si de verdad la mala del cuento era yo. Hoy manejo mi propio coche por esas mismas calles, rumbo a mi propio departamento, con mi propia llave guardada en la bolsa. Al final nunca me sacaron de un cuarto. Me sacaron de una casa donde jamás me iban a hacer lugar, y sin querer me empujaron derechito hacia la mía. Ya sé lo que valgo. Y esa es la única cosa que ya nadie, nunca, me va a tener que dar permiso de saber.